Las sociedades de autoabastecimiento constituyen un esquema ilegal, ya que se trata de generadores que simulan tener múltiples socios, pero que en realidad son sus clientes. Cometen fraude a la ley, porque no son verdaderos socios, sino clientes a quienes le facturan esa energía. Basta con consultar la página de la CRE para poder revisar esos permisos y saber quiénes integran esas sociedades y percatarse claramente quiénes son los que están ahí conformando esas sociedades simuladas. Son sociedades de capital de $1, en donde un generador tiene el 99.99% de ese capital social y los clientes tienen 0.01% de ese capital. Es una simulación. Actualmente son 243 centrales y cuentan con 77,767 clientes, que no socios. La afectación económica para la CFE, debido a estas sociedades, se estima en 10,000 millones de pesos por año, con cargo a la CFE. Gozan de un despacho privilegiado, que no está sujeto a los criterios de costos variables de despacho económico. Se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla, a costa del resto de los generadores que usan la red eléctrica y que sí la pagan. 72 de estas centrales son renovables, que no pueden sostener una operación continua, es decir, la intermitencia. No participan con servicios conexos, lo cual provoca inestabilidades en el sistema eléctrico nacional, que son indispensables para mantener la continuidad del servicio y poder llevarla a todos los hogares. Por otra parte, en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 92, la CFE se obligó a comprar energía mediante contratos por 25 años a productores independientes de energía, PIEs. Existen 34 centrales, 28 son de ciclo combinado, con 16,051 megawatts, y 6 centrales eólicas, con solo 613 megawatts. Las centrales de ciclo combinado queman gas natural, y 8 de ellas adicionalmente queman diésel, es decir, también queman combustibles fósiles, y también contaminan. La ley de la industria eléctrica establece que estos contratos y sus permisos son legados, por lo que se respetarían. En este sentido, la reforma energética de 2013 continuaría sirviendo como plataforma para favorecer solo el interés privado, por encima del interés público y el suministro de energía eléctrica que se tiene que hacer a todos los hogares. A través de estos contratos, la CFE les paga los cargos fijos, incluso si sus centrales no son despachadas, tienen garantizada la recuperación de su inversión. Existen diversas cláusulas en los contratos mediante los cuales le trasladan todos los riesgos a la CFE, entre ellas la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor, que obliga a la CFE a pagarles la totalidad de los cargos fijos. La cláusula de cambio en la ley posibilita para que estos productores, que ante cualquier modificación a la normatividad vigente que les implique un sobrecosto, simplemente lo trasladen a la CFE y vuelven a cubrirse al amparo de lo que la CFE les está financiando. Algunos de estos contratos adicionalmente consideran cargos fijos por capacidad que son crecientes y en dólares, es decir, negocio redondo. Los contratos son sumamente rentables para los PIE, ya que al finalizar su vigencia obtendrían en promedio entre 3 y 4 veces el importe de su inversión original y conservarían la propiedad de las centrales para convertirse en competidores de la CFE. Es decir, CFE les hizo el negocio, les dio grandes utilidades, se van a quedar con las centrales y luego se convierten en competidores de la CFE. No siempre aportan servicios conexos indispensables para el sistema eléctrico nacional. Obtuvieron permisos por una supuesta capacidad excedente bajo el esquema de sociedades de autoabastecimiento y la comprometieron legalmente con supuestos socios y permisos tipo ley para venderla en el mercado. Durante las emergencias, como lo ocurrió en febrero de 2021, simplemente la capacidad excedente desapareció. Son 4 consorcios los que concentran la mayor capacidad PIE y constituyen un oligopolio, entre ellos Iberdrola, Mitsui, Naturgy, Savi. En las subastas de largo plazo, que constituye un procedimiento a cargo del SENACE mediante el que la CFE puede celebrar contratos de cobertura eléctrica para adquirir potencia, energía eléctrica acumulable por 15 años y certificados de energías limpias por 20 años. Dicho procedimiento considera criterios económicos y no toma en cuenta la confiabilidad para garantizar el suministro del servicio de energía eléctrica a todos los hogares.
El 83% de estas centrales son intermitentes y requieren el respaldo de otras centrales de capacidad firme. No participan en servicios conexos. Ahora bien, bajo cualquiera de las modalidades de contratación derivada de las subastas, el precio que la CFE termina pagando a estos generadores incluye la energía, la potencia y los certificados de energías limpias. Cobran todo con cargo a la CFE. La CFE está impedida para contratar su propia energía y se le obliga a comprarla a través de subastas a privados y extranjeros que se han financiado de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial de México, donde están los ahorros de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.